Saludos amigos, soy Miguel Guerrero, bienvenido nuevamente a Edición Nocturna. En la noche de hoy tengo la compañía de cuatro notables y reputados economistas dominicanos para hablar sobre la economía dominicana en un año electoral como el que recién comenzó. A mi izquierda, el licenciado Miguel Collado Di Franco, economista de la CRECE, la Fundación CRECE, el licenciado Rafael Antonio Espinal, coordinador de la carrera de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, el licenciado Alessi Martínez, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y el licenciado Julio Enrique Caminero, un conocido economista y comentarista de televisión sobre temas económicos. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. ¿Será este año un año diferente en materia económica de lo que fue el recién pasado, de lo que fue el 2018, o lo que fueron otros años electorales en el pasado reciente de la República Dominicana, o no? Bueno, yo diría que en términos de ser un año electoral va a ser igual que los otros. El temor es de que el desguañangue de la economía, de que ha hablado Bernardo Vega en muchas ocasiones, esta vez sea peor por las características del proceso electoral. Es decir, aquí vamos a tener tres procesos electorales posiblemente. Si unas elecciones en el mes de febrero, que son las elecciones congresuales, municipales. Entonces, habrá elecciones en mayo, que son presidenciales y congresuales, y si hay segunda vuelta, entonces en junio tendremos un tercer proceso electoral con una característica de un partido que lleva 16 años corrido en el poder, un partido que se acaba de dividir. El presidente de la República, que quiere retener el poder, puede sentirse incentivado a lo que se hace en todos los países del mundo en los años electorales, utilizar el gasto público o la política monetaria para tratar de expandir la economía y que esa dinamización de la economía se traduzca en votos favorables para el candidato oficial. Pero eso es una presunción, porque la percepción de ciertos organismos internacionales sobre el comportamiento de la economía es bastante halagüeño, ¿no? En términos de crecimiento, lo que estamos hablando es qué va a pasar con el balance de las finanzas públicas. Es decir, hasta el año 2012, en el año 2012, por ejemplo, el déficit se disparó prácticamente por 4. Aquí tengo a Rafael Espinal, nos sentábamos en una mesa, en una tertulia para esa época, y pensábamos que el déficit fiscal iba a ser de entre 55.000 y 60.000 millones de pesos, que había sido el promedio. Sin embargo, en ese año, que fue un proceso electoral muy cerrado, cuando ganó el presidente Medina, el déficit casi se aproximó a los 200.000 millones de pesos y fue de alrededor de un 8% del PIB. El temor sería que en este proceso electoral llegásemos a ese nivel del año 2012. Sí. ¿Sabe, Miguel, que a propósito de la pregunta inicial, de que si va a ser un año diferente o igual, si usted observa los diferentes ciclos políticos, económicos, te dice precisamente lo que dice Caminero. Sobre todo si recoge desde el año 96, 2000, vas a observar que es concurrente, que se incrementa sobre todo el tema del gasto público y el déficit fiscal, dos elementos fundamentales. Entonces, lo que yo sí puedo decir, y eso es una pregunta o una reflexión, ¿hasta dónde, que es lo que va a determinar el nivel de intensidad de la diferencia de este año electoral con relación a los años normales? ¿Hasta dónde nuestras instituciones han madurado? Eso es un elemento que podría estar más a prueba, porque también depende bastante del nivel de institucionalidad con que se manejen las finanzas, el nivel de responsabilidad fiscal y toda esa serie de elementos que hayamos llegado ya como país. Si se fija, el año 2016 se vio que, aunque hubo un proceso electoral, logró bajarse significativamente el gasto público en ese proceso electoral. Sin embargo, años anteriores, hablamos de años donde tuvimos procesos electorales con un gasto público incrementado en cerca de 29%. Creo que en el 2012 fue cerca de un 29%, en el 2008 también. Entonces, en el 2000 fue de cerca de un 50%. Pero estamos juzgando la economía dominicana sobre la base de lo que podría hacer el gobierno en términos negativos para el buen comportamiento de la economía. Lo importante es saber o en la dirección en que marcha la economía dominicana, porque los organismos premian la forma en que se maneja la economía en la República Dominicana, el crecimiento sostenido, la estabilidad macroeconómica, más o menos la estabilidad en la moneda nacional, todas esas cosas, y no parece que hay una amenaza real, por lo menos interna,
para la economía dominicana y los temores de un aumento de los precios del petróleo no parecen tan sólidos como para que uno pueda creer que la economía dominicana se puede colapsar, ¿no? Mira, yo te diría, Miguel, que al margen del proceso electoral, la economía dominicana ha tenido unos años de crecimiento extraordinario, sobre todo los últimos 6 años, que están vinculados a 2 elementos. El consumo. Uno es el consumo que se genera por una fuerte expansión del endeudamiento público, que evidentemente expande el consumo y expande la inversión y expande el producto. En otro orden también, la economía mundial ha tenido unos años que no son malos, es decir, la economía norteamericana ha tenido crecimiento importante, falta de desempleo. En los Estados Unidos hay prácticamente una tasa de desempleo natural. Eso aumenta las remesas. Las remesas han estado aumentando cada año entre un 10 y un 20%, inclusive aproximándose en ocasiones a un 20%. La inversión extranjera ha estado favorecida también por tasas de interés en los mercados mundiales bajas. Y eso hace que el financiamiento para esa inversión que se obtiene en los mercados financieros fluya hacia el país. Yo pienso que ese ciclo está entrando en un proceso de paralización, de ralentización, e incluso se habla de posibilidades de recesión. Estados Unidos, Europa, están en un crecimiento más bajo. América Latina va a crecer un 1.3, lo proyectado. Europa está prácticamente con un crecimiento mínimo, y Estados Unidos se prevé que baje. Muchas demandas, mucha presión social en Europa, ¿no? Claro, y además la economía dominicana no puede seguir el endeudamiento eterno. Llega un momento en que tiene que someterse a reformas, a ajustes internos, y eso obviamente en un año electoral pone sobre la mesa una situación hasta cierto punto de incertidumbre. Yo diría que es un año de flexión, de cambio. Este de 2020 puede generar un cambio en la trayectoria que hemos tenido. No quiere decir que va a ser un año malo, probablemente sea un año de crecimiento, no a los niveles anteriores, pero posiblemente un crecimiento que puede estar alrededor de un 4 o 4.5%. ¿Su visión? Yo diría que no debemos estar ajenos a lo que pase o lo que podría suceder, dada la historia que ya han descrito los compañeros de los ciclos políticos, cómo se ha comportado el gasto público. Hay que tener en cuenta que la institucionalidad en República Dominicana se ha deteriorado, el manejo de las finanzas públicas es cada vez más discrecional, el contrapeso que debiera jugar el Congreso de la República no ha estado presente, no se ha visto ese papel. Entonces, es preocupante en ese sentido, y volviendo al tema del 2016, en el 2016 teníamos un panorama totalmente diferente. Teníamos un presidente que se estaba reeligiendo con una favorabilidad muy alta dada por las encuestas. Entonces, el gasto público se incrementó, es cierto que no mucho, por ese factor, y se concentró en los primeros 4 meses. En los primeros 4 meses se dispara el gasto, y luego, cuando ya es más segura la victoria, se recoge. Se recoge. Pero ese no es el escenario que tenemos ahora. El escenario ahora mismo está muy diferente. Complicado. Además de, el tema que tú bien mencionabas, Rafael, el tema de la incertidumbre. Tenemos también cómo se ha comportado el árbitro en la aplicación de la ley, se está estrenando ahora. El proceso que vivimos con las primarias de los partidos principales o de los partidos mayoritarios es algo que trajo incertidumbre, además de la posible reelección y todo eso, y es un escenario del cual no hemos salido todavía. Sí. Y eso se refleja en la inversión y en el mercado cambiario también. Él señaló algo muy interesante, Miguel, perdón que interrumpa. Sí. El tema de cómo se vaya dando en términos de percepción de la ciudadana, las encuestas, el tema de cómo serán las elecciones. Yo venía haciendo precisamente ese ejercicio mental, y qué bueno que él lo trajo, por eso medio lo interrumpo. Porque yo decía, sería interesante ver, según cómo terminen los procesos electorales, cuánto eso ha impactado
en el tema del gasto público en los procesos electorales. Ahora, cuando uno cuando revisa- están más, perdón, Miguel, cuando hay menos, precisamente como él señala, cuando la competencia es menos fuerte, el gasto público Se tiende modera. a disminuir y es más moderado. Si hay mucha competencia, el gasto público tiende a incrementarse. Ahora, cuando uno hace un recuento y hace un inventario de todos los pronósticos pesimistas que han habido o ha habido en la historia reciente de la República Dominicana, especialmente en los años electorales, que un nubarrón va a cubrir todo, que todo va a desaparecer, todo lo que hemos avanzado en materia de crecimiento económico se va a derrumbar de golpe y porrazo por el mal manejo de la economía. Ninguno de esos pronósticos se ha dado. ¿Por qué temer que en esta oportunidad ocurra lo que no ha ocurrido en Es que otras ese no es el temor. oportunidades? Es que en los procesos electorales ese no es el temor. El temor en los procesos electorales es el balance de las finanzas públicas. ¿Por qué? Lo que estamos previendo los economistas, posiblemente estemos todos de acuerdo, es que en este primer semestre del año se va a expandir el gasto público al nivel que, diríamos, el partido de gobierno, el Poder Ejecutivo entienda que debe llevarlo, independientemente de en cuánto va a terminar la deuda, en cuánto yo voy a sobrepasar o voy a exponer el gobierno a sobrepasar el límite de 110.000 millones de pesos que me he propuesto de déficit fiscal para el presente año. Ahora, a partir del segundo semestre, es posible entonces que tengamos que venir con un frenazo y es posible que la economía termine creciendo, como dice Rafael Espinal, que te va a terminar creciendo alrededor del 5%, pero eso es por debajo. Pero ¿cuál es el pronóstico del presupuesto en cuanto al déficit? Hay un pronóstico de que el déficit va a ser 110.251 millones de En pesos. relación con el PIB, eso Va a es- ser 2.8. No menos, 2.1. ¿Cuál es un déficit manejable para una economía en crecimiento como la República Dominicana? Sin que eso, porque a veces cuando uno elimina los déficits, crea problemas, ¿no? Puede crear un desempleo, puede crear trastornos en la economía, Yo en la quisiera marcha de la decir algo economía. en el Y sentido- aumentar la incertidumbre como consecuencia de Claro. eso. Sí, nosotros, el tema no es tanto lo que suceda en este año, es cómo se manejen las finanzas, dado los precedentes que ya llevamos y la acumulación de endeudamiento público. Nosotros tenemos un ajuste pendiente del 2012. Mencionaba el déficit de las elecciones del 2012 y estamos teniendo una carrera de endeudamiento desde entonces que no se ha detenido, el ritmo sigue constante y este año lo que podríamos es vivir una experiencia de un incremento en el endeudamiento Bien, pero y el ajuste Postergar nuevamente el ajuste. vendría Ahora, después. Ese es el tema. El país se endeuda, pero el país está al día en sus compromisos internacionales relacionados con la deuda. Yo creo que no le queda más remedio que el que paga tiene que seguir cogiendo prestado. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna.